Mis hermanos amados, Dios les bendiga. Muy buenos días. Les saludamos acá desde London, Ontario, Canadá. Mi nombre es el pastor Carlos Andrés Talero. Saludo a la congregación preciosa de mi amado Jesús aquí en London, Ontario. Y vamos a dar inicio a este tiempo. Vamos a prepararnos, a disponer los corazones. Vamos a desconectarnos de cualquier tipo de interrupción y a consagrarnos únicamente en este tiempo, concentrarnos únicamente en este tiempo de servicio para el Señor. Nosotros comenzamos a las 10 de la mañana, hace una hora comenzamos cada uno en privado en cada casa, comenzamos un tiempo de oración y de alabanza. Es lo que nosotros hacemos. Hemos suspendido los tiempos en los cuales alabábamos juntos a través de la cuenta de nuestro hermano Sammy, porque como no colocábamos las alabanzas en vivo, sino eran siempre reproducciones, Facebook nos bloquea la transmisión. Entonces por eso hemos dejado que cada familia prepare una hora antes de la predicación su corazón, orando y alabando al Señor. Así es que nuestra recomendación es que a partir de este momento ya ustedes estén preparaditos, cada uno en casa, listos para comenzar el servicio. Entonces vamos a iniciar, mis hermanos amados, abriendo nuestras Biblias en el libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo capítulo 27, por favor. Salmos 27, vamos a leer allí la palabra del Señor. Salmos capítulo 27, les doy la bienvenida a todos los que se encuentran conectados a esta hora. Les doy gracias por su asistencia, por su presencia, mis hermanos amados. Salmos 27. Cuando esté allí, usted puede decir amén. Salmos 27. Muy bien. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del juicio. En el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este día. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tomes el control de mis labios, de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser, y que fluya tu palabra poderosa. Espíritu Santo, traspasa los corazones, traspasa las mentes y háblale a tu pueblo con poder. Somos tuyos, te pertenecemos. Te pido que quites toda interrupción, que quites toda distracción y que hables, Señor, para que tu verdad traiga libertad a las vidas. Trae salvación, trae fuerza, trae esperanza, trae vida en abundancia, Jesús. Conforme a tu promesa que dice que todo aquel que crea en ti, de su interior correrán ríos de agua viva. Permite que eso pase hoy, Señor. A ti damos toda gloria y honor, Señor. En el nombre de Jesús te amamos mucho. Háblanos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Bueno, gloria al Señor. Entonces, mis hermanos amados,
Em, Vamos hoy a continuar con el tema que empecé el domingo pasado sobre una fe verdadera. Y lo que Dios ponía en mi corazón era comenzar con Abraham, hablando de quién fue Abraham, hablando de sus puntos fuertes, de sus logros, también hablando de algunas de sus debilidades y errores, entendiendo que era un hombre con defectos, pero que le creyó a Dios y que caminó en verdad y en rectitud delante de Dios, que se esforzó por buscarlo y por amarlo. Y el día de hoy voy a hablar acerca de otro gran ejemplo sobre lo que es una fe verdadera, y es David. David es el que escribió este salmo, el Salmo 27, y escribe este salmo que es uno de los salmos más destacados en todo el libro, porque es un salmo que reúne muchas condiciones que atravesamos nosotros diariamente. Cuando se juntan los problemas, cuando vienen las diferentes situaciones difíciles en nuestra vida y que tenemos que levantar ese clamor al Señor diciendo: solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi luz, solo tú eres mi salvación, Señor. Así es que este es nuestro mensaje el día de hoy para la iglesia, para animarlos, para que podamos nosotros confiar realmente en el Señor y aprender a través de esta historia de este hombre que Dios está buscando gente que le crea, gente que confía en Él, gente que se acerque y que deje que Dios le trabaje en su vida, trabaje en todo su ser. Quisiera invitarlos. Vamos a hacer un recorrido por la vida de David, pero voy a hacer una lectura del devocional que compartí esta mañana de Charles Spurgeon. La lectura de esta mañana de agosto 30 es esta. Y cuando yo hice mi devocional hoy temprano, entendí que era la confirmación del Señor para este mensaje, que Dios quiere que yo hable estas cosas, que lo que ustedes van a escuchar es la palabra del Señor, el mensaje de un Dios vivo que nos quiere hablar a todos, mis hermanos, porque nos ama y porque nos ama muchísimo, mis hermanos. Escuche con atención lo que este devocional, no sé si alguno de ustedes alcanzó a hacerlo, el devocional esta mañana, pero si no lo alcanzó a hacer, pues de todas formas yo le invito a que lo escuche. El título de este devocional de Charles Spurgeon es: marchar en pos de Él es más fácil que quedar firmes. Y la lectura que sugiere Charles Spurgeon es: espera a Jehová. Salmos 27:14 es la porción que él va a predicar. Parece fácil esperar, y sin embargo es esta una de las actitudes que el soldado cristiano aprende tras muchos años de enseñanza. Marchar y marchar con paso redoblado es para los soldados de Dios mucho más fácil que quedar firmes. Hay horas de perplejidad en las que los espíritus más dispuestos y ansiosos de servir al Señor no saben qué camino tomar. ¿Qué hacer entonces? ¿Afligirse con desesperación? ¿Huir cobardemente? ¿Dar media vuelta a la derecha? ¿O marchar adelante con presunción? No. Simplemente esperar. Esperar en oración. Invoca a Dios y preséntale tu caso. Y cuéntale tu dificultad. Y pídele que cumpla su promesa de ayuda. En los dilemas entre dos deberes, es agradable ser humilde como un niño y esperar con sencillez de alma en el Señor. Sin duda, nos irá bien si sentimos y conocemos nuestra insensatez y deseamos sinceramente ser guiados por la voluntad de Dios. Pero espera con fe. Manifiesta tu firme confianza en Él, pues esperar desleal y pérfidamente es solo insultar al Señor. Cree que aunque te tenga esperando,
Hasta medianoche Él vendrá a su debido tiempo. Espera con paciencia, no revelándote si estás bajo la aflicción, sino bendiciendo a Dios por ella. Nunca murmures contra la segunda causa, como los hijos de Israel murmuraron contra Moisés. Nunca desees volver al mundo otra vez, sino acepta tu situación tal como se presenta y con entero corazón, sin voluntad propia, pone esa situación en las manos de Dios. Y di: ahora, Señor, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. No sé qué hacer, estoy en dificultades extremas. Sin embargo, esperaré hasta que dividas las aguas o rechaces a mis enemigos. Yo esperaré si tú me conservas muchos días, pues mi corazón te escogió solo a ti, Dios, y mi espíritu te aguardará con plena convicción de que tú serás mi gozo y mi salvación, mi refugio y mi fortaleza. Amén. Realmente lo que escribió Charles Spurgeon no puede definir mejor lo que yo estaba haciendo anoche. Anoche, antes de ir a la cama, fui hasta el altar y comencé a hablar con mi Dios. El día de ayer, en la noche, recibimos un devocional de nuestro pastor Antonio, y en el cual nos animaba a que buscáramos a Dios a solas, y nos decía que ese era el mayor de todos los tesoros del cristiano, estar a solas con su Dios. Y saben, mis hermanos, yo puedo ver a través de cada devocional, de cada mensaje, de cada predicación, puedo ver la misericordia de Dios, y puedo entender que Dios nos está buscando a todos. Puedo comprender que Dios quiere estar a solas con nosotros, que Dios quiere escucharnos, que Dios quiere que nosotros le hablemos, que Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestras cargas, nuestras aflicciones, que Dios quiere pasar tiempo con nosotros, mis hermanos. Creo que Dios nos está diciendo eso, que Él quiere a solas escucharnos. Simplemente que nosotros podamos hablar con Él y entender que Él está allí, aprender a aceptar su voluntad y a pedirle fuerzas para hacerla. Creo firmemente que Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros. Creo que a pesar de que el mundo entero está siendo juzgado por Dios, a pesar de los desastres naturales, a pesar de la pandemia, de la crisis financiera que se avecina, a pesar de todos los desastres que pueden estar en las malas noticias, creo que las buenas noticias siguen estando allí. Y esas buenas noticias son para nosotros, los hijos de Dios. Creo firmemente que el Señor nos está reuniendo y nos está preparando para tomarnos, para usarnos y para llevarnos con Él prontamente al reino que Él ha preparado para nosotros. Un lugar donde ustedes y yo, mis amados hermanos, no tendremos que preocuparnos de absolutamente nada más. Un lugar donde la Biblia describe que no habrá allí lágrimas, que allí no habrá más tristeza ni dolor. Un lugar que dice que todas las cosas de esta tierra no se pueden comparar con la grandeza y la magnitud, con la hermosura y la belleza y la santidad. Así es que creo que Dios nos está hablando, mis hermanos, y nos está acercando. Y hoy Dios, en el mensaje que me ha dado a través de este hombre llamado David, creo que nos va a enseñar varios puntos para que nosotros aprendamos a identificar los puntos buenos de David, sus logros, y a imitarlos, y también para que aprendamos a ver los errores de David, los pecados, los cuales la Biblia no oculta, y que podamos identificar esas áreas débiles en nuestra vida para corregirlas. Que podamos hoy aprender a través de este gran ejemplo llamado el rey David. Cuando hablamos de David, su historia se encuentra básicamente en el primer libro de Samuel. A partir del capítulo 12 y todo el resto del primer libro de Samuel es enteramente del rey David. El segundo libro de Samuel fue escrito completamente dedicado a David. Encontramos también la historia de David en el primer libro de Reyes
y lo encontramos en el primer libro de Crónicas. David es el escritor de 73 salmos. De los 150, 73, la mitad se le atribuyen a David. Por tanto, estamos hablando de un hombre muy importante en la palabra de Dios, muy importante para Dios. Un hombre que nos va a aportar a nosotros muchísimas enseñanzas, mis hermanos. Y es lo que esta mañana yo espero que Dios me permita poder transmitir con obediencia el mensaje. Quisiera comenzar en cuanto a David. Me gustaría invitarlos a que se ubicaran de una vez en el primer libro de Samuel. Ubíquense por favor en el primer libro de Samuel. Y allí vamos a ir al capítulo, en el primer libro de Samuel vamos a ir al capítulo 12. En el capítulo 12. Y vamos a estar leyendo algunos títulos. La primera vez que se hace mención de David es en el capítulo 16. Es la primera vez que se hace la mención del rey David en el capítulo 16. Pero quisiera que nos ubicáramos en el capítulo 12 para que entendiéramos un poco qué sucede con Israel, cómo está el pueblo de Dios y cómo Dios está trabajando, preparando a un gran rey que sin duda alguna fue el rey más grande de la nación, el rey más grande que conoció Israel, el rey David. En el capítulo 12, estamos bajo el reinado de un rey que fue pedido por los hombres, llamado Saúl, un hombre bastante alto, un hombre lleno de gracia, de hermosura, su apariencia física era hermosa, un hombre que fue aclamado por el pueblo entero lo amó, lo siguió con fidelidad, un hombre que fue ungido por un gran profeta de Dios, llamado el profeta Samuel, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, uno de los más grandes profetas de la historia de Israel. Y en este tiempo de auge del reino está allí Saúl, pero Saúl fue el ejemplo de rey a no seguir, un rey que apostató, o sea, un rey que se apartó de Dios y que prefirió lo material, que prefirió la gloria de los hombres, que prefirió que la gente le aplaudiera y que la gente lo honrara, a él mismo honrar y obedecer a Dios. Y por esta razón Saúl fue desechado. En el capítulo 2 encontramos el discurso de despedida del profeta Samuel, en el cual Samuel comienza a despedirse porque sabe que pronto va a terminar su vida, sabe que ya está en los últimos momentos de su ministerio. En el capítulo 13 aparece un título que dice: Dios rechaza a Saúl por su desobediencia. Entonces la nación está en plena conquista de sus enemigos por mano del rey Saúl. La nación ha conocido un gran juez y gran profeta llamado Samuel, que hasta este momento los había dirigido hasta que ellos pidieron a rey y Dios le dijo que ordenara a Saúl. Y la nación está creciendo en fuerza, en tamaño. La nación se está haciendo cada vez más poderosa. Y Saúl está en el auge de su vida cuando desobedece la orden de Dios. Desobedece la orden de Dios y por tanto Dios lo rechaza. Dios lo corta como rey. Encontramos a partir de ahí todas las locuras que hizo Saúl. Y en el capítulo 15, dice el profeta Samuel, versículo 1: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá.
Dios le da una orden. Si hubo una nación perversa alrededor de Israel, fue la nación de los amalecitas. Para que el Dios de amor, el Dios de misericordia de la Biblia, diera una orden tan estricta como ir y acabar a todos los amalecitas, destruir completamente cualquier origen de ellos, cualquier persona, así fuera niño, que pudiera continuar esa descendencia. Para que Dios diera esa orden, era por el extremo de la maldad que ellos habían hecho. Sabemos por la palabra de Dios que los amalecitas era un pueblo que moraba en el desierto, que era un pueblo nómada, que eran especialistas en robar otras naciones, que eran especialistas en atacar no naciones fuertes, iban y atacaban a las personas enfermas, a los débiles. Era gente despiadada y perversa, muy malvada. Y para que Dios diera una orden de estas, era por la maldad que había en ellos. Saúl simplemente tenía que recibir esa orden y ejecutarla. Sabemos que Saúl desobedeció en parte la orden. Saúl sí citó al ejército, atacó, puso emboscada, mató a la mayoría de ellos, pero conservó para sí mismo bienes y propiedades. Es más, le guardó la vida al rey de los amalecitas, a los de Amalec. Le guardó la vida, guardó lo mejor de sus ganados, trajo cosas que Dios le había ordenado destruir. Y eso nos habla a nosotros, algo que Dios me habló hace varias semanas, cuando el Señor me dijo: Carlos, la obediencia parcial para mí es desobediencia. Nosotros no podemos tener una relación a medias con Dios. O lo seguimos y le creemos, o simplemente seguimos nuestra vida sin Dios. Pero nosotros no podemos tener un pie en el cristianismo y otro pie en el mundo al mismo tiempo. Es una gran ofensa para nuestro Dios. Dios nos ve como infieles, como desleales. Cuando nosotros no confiamos en Él y hacemos las cosas a nuestra manera, le estamos diciendo al Señor: no te necesitamos. Yo no te necesito en mi vida. Y desafortunadamente esa es una gran mentira, porque sí necesitamos a Dios. Lo necesitamos todo el tiempo. Sin el Señor no es posible tener paz en el matrimonio. Sin el Señor no es posible levantar nuestros hijos. Sin el Señor no es posible tener paz nosotros mismos. Sin Dios no hay salvación, mis hermanos. Sin Dios no hay vida. Sin Dios solo hay muerte, desolación, que es lo que abunda en este mundo. Y ese ejemplo lo da el rey Saúl. Parcialmente le obedece a Dios. Parcialmente. Y eso desagradó el corazón de Dios. Y dice aquí en el versículo 21 al 23, dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, o sea, lo que Dios les había ordenado que no cogieran. Y dice, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal, lo cual era mentira. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. ¿Qué significa? Que lo que Dios espera de nosotros es una actitud de respetarlo a Él, de honrarlo y de obedecerlo. Que lo que Dios ha dicho, eso es lo que se debe hacer. Que no podemos pretender que con un diezmo, con una ofrenda o con algo podamos reemplazar la obediencia para Dios. Si Dios nos dice es por este camino que tenemos que seguir. Si Dios nos habla y nos da instrucciones para nuestra vida, no tenemos que orar. Cuando el Señor le dice a su pueblo: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, el joven no tiene que orarle a Dios para decir: ¿será esta mi esposa? Cuando su esposa es una incrédula. Cuando su esposa no comparte su fe, o su novia, o la mujer que él pretende. Si el joven está interesado en una muchacha que no comparte su fe en Cristo, que su vida y su compromiso no es para con Dios, pues simplemente la palabra ya dijo que esa no era la mujer. El muchacho no tiene ni siquiera por qué orar si es la voluntad de Dios. Si ya la voluntad de Dios está escrita y manifiesta.
Pero pretendemos muchas veces nosotros caer en áreas como las que cayó Saúl y fue desechado por Dios. Y no podemos decir que tenemos fe cuando oramos en contra de lo que la Biblia ya dice que no se debe hacer. Eso no es fe, es obstinación. Y lo está diciendo aquí el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces fíjese que en un momento de gloria de Israel, en un momento de victorias, de triunfos de este hombre llamado Saúl, viene el error de él como persona, como varón, y desecha la palabra de Dios y prefiere que la gente lo aplauda, prefiere que la gente lo aclame, que el pueblo esté feliz, a hacer feliz a Dios. Y es un gran pecado, un terrible pecado delante de Dios. Y yo les digo, hay gente que tiene familias muy lindas, hay gente que tiene una vida ejemplar, pero su vida no es Dios, su pasión no es el Señor. Y ellos están en un pecado muy grave delante de Dios llamado la rebelión, la idolatría. Y pueda que hayan edificado muchas cosas y estar en el momento de gloria como Saúl, pero muy posiblemente se están arriesgando a que Dios los deseche, a que Dios los aparte y diga: yo no quiero nada con ellos porque ellos no quieren nada conmigo. Dios no está dispuesto a tomar el segundo lugar de nuestra vida, ni el tercero, ni el cuarto. Dios nos demanda el primer lugar. De hecho, es el primer mandamiento, mis amados hermanos, el primer mandamiento de la ley de Dios. Pero Saúl no considera esto. Saúl es el ejemplo del cristiano moderno que asiste a la iglesia, que diezma, que ofrenda, que tiene buenas obras, que ayuda, que colabora, que trata de levantar a su familia con buen ejemplo, pero que su corazón no es recto para con Dios. Ese es el ejemplo de Saúl. Y no podemos decir que eso es fe. No, mis hermanos. La Biblia lo define como idolatría. La Biblia lo define en este versículo como obstinación. ¿Qué es la obstinación? El creer que tenemos la razón y no querer consultar la palabra de Dios. Cada vez me doy más cuenta al pasar de los años que una persona que se resiste al Evangelio, que una persona que se resiste a Jesucristo, es porque tiene un pecado oculto y no lo quiere dejar. No quieren dejar el pecado y por eso nos critican, por eso dicen: no, esa gente está loca, o inventan cosas contra nosotros, o simplemente nos evaden, porque no están dispuestos a seguir la palabra de Dios. Y es un gran pecado. En medio de este momento desastroso en la vida de Saúl, un momento desastroso para la nación, en medio de ese momento, Dios escoge a un pequeñito, a un jovencito, prácticamente un niño, con un corazón especial. Un jovencito que no era perfecto, un hombre que crecería y cometería muchos errores y pecados, pero que de corazón siempre confiaría en su Dios. Y estoy refiriéndome a David, a quien encontramos aquí en el capítulo 16. Es en medio de todo este contexto que aparece uno de los hombres más grandes que ha conocido Israel, llamado David, y un gran ejemplo para la vida del cristiano. Permítame, mi amado hermano, leerle lo que un comentarista bíblico dice de David. Cuando pensamos en David, pensamos pastor, poeta, matador de gigantes, rey, antepasado de Jesús. En resumen, uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento. Pero junto con esta lista está otra: traidor, mentiroso, adúltero, asesino. La primera lista de las cualidades que quizá todos queremos tener. La segunda, la que quizá todos podemos llegar a tener.
La Biblia no se esfuerza en esconder los fracasos de David. Sin embargo, se le recuerda y respeta por sus sentimientos hacia Dios. Al saber que nos parecemos más a David en sus errores que en su grandeza, debemos tener la curiosidad de descubrir qué fue lo que hizo que Dios se refiriera a David como un hombre conforme a mi corazón. Está escrito en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 22. David más que nada tenía una fe inalterable en la naturaleza fiel y misericordiosa de Dios. Fue un hombre que vivió con gran placer, pecó muchas veces, pero era rápido para confesar sus pecados. Sus confesiones provenían del corazón y su arrepentimiento era genuino. David nunca tomó a la ligera ni el perdón de Dios, ni dio por hechas sus bendiciones. Por ello, Dios nunca dejó de darle ni su perdón ni las consecuencias de sus actos. David experimentó el gozo del perdón, aun cuando tuvo que sufrir las consecuencias de sus pecados. Qué contraste entre ambas listas, ¿verdad? Valiente, fiel, amoroso, esforzado, cualidades que muchos de nosotros quisiéramos tener, ¿verdad? Pero no solamente esto era lo que tenía David, también dentro de la lista de sus características estaba que había sido un hombre traidor, mentiroso, adúltero y asesino. Y lo interesante es que todos quisiéramos tener las cualidades de él, de la primera lista, de ser nosotros esa gente inspirada para seguir a Dios, para ser nosotros valientes como fue él en enfrentar a sus enemigos, ser un hombre osado, ser un hombre que alababa a Dios y que inspiraba al pueblo. ¿Cómo quisiéramos nosotros ser recordados como alguien conforme al corazón de Dios? Pero muchas veces lo que más encontramos es la segunda lista, la lista oscura, la lista negativa de David. Ahora, vamos a la palabra del Señor y vamos a ver dos momentos, fue lo que el Señor más puso en mi corazón para compartir en esta mañana. Los dos momentos que yo considero que fueron los más destacados en la vida de David. Y el primer momento es cuando se le unge y tiene una gran victoria a los ojos de todo el pueblo. En el capítulo 16 vamos a encontrar por primera vez la aparición de David en la Biblia. Y dice el versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Continúo leyendo en el versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues Jehová mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Miren qué importante cómo es la aparición de David en la Biblia. Samuel viene con el dolor de que Saúl fue desechado. Samuel viene de haberle dado el mensaje final a Saúl. Nunca más lo volvió a ver. Le dijo, Dios te ha desechado para que seas rey. Saúl se bota, coge el manto del profeta Samuel, lo rasga y en ese momento el profeta se voltea y le dice, así Jehová ha rasgado el reino de ti, lo ha quitado a ti y lo ha dado a otro mejor que tú. Y de ese momento de dolor en la vida de Samuel, él está llorando porque él había confiado en que Dios haría algo grande a través de este hombre llamado Saúl. Pero Samuel jamás conoció, por más de que era profeta, Samuel en su incapacidad, porque era un hombre, era un humano, no conocen todas las cosas, el único que conoce todas las cosas es Dios. Dios, que sí sabía el corazón de Saúl, Dios no le dio muchas más oportunidades al arrepentimiento a Saúl porque sabía qué clase de corazón tenía Saúl. Por eso lo cortó, lo desechó.
Pero Dios puso los ojos en otro, que a pesar de sus errores y sus defectos, iba a ser un hombre sincero, iba a ser un hombre que confiaría en Dios, iba a ser un hombre que con defectos y errores estaría siempre buscando la presencia de Dios en todo momento de su vida, en angustias, en victorias, en peligros, en todo momento en la vida de David, lo encontramos buscando el rostro de Dios. Y a pesar de que sus pecados fueron muy graves, fue un hombre que confesó rápidamente sus pecados y corrigió sus errores. Y eso le agradaba a Dios. Y Samuel el profeta viene de darle ese mensaje final al rey Saúl. Y Dios le dice, párate, no llores más porque yo fui el que lo deseché. Yo fui el que lo deseché. Y ahora te vas a levantar y vas a ungir a otro que yo he escogido. Pero en su incapacidad como hombre, Samuel tiene aún en su pensamiento al rey Saúl. Y cuando aparece Eliab, el primero de los hermanos de David, el hermano mayor, un hombre bastante alto, fornido, bien parecido, y Samuel, sin discernimiento espiritual, dice, wow, ahí está el rey. Y es el problema cuando nosotros como hombres juzgamos las cosas. Nosotros no podemos criticar a la ligera, no podemos juzgar a la ligera sin saber qué es lo que Dios va a hacer, mis hermanos amados. ¿Cómo vamos nosotros a decir, esta persona es mejor que esta, si no conocemos sus corazones? ¿Cómo nos podemos dejar engañar por la apariencia física de la persona o de las cosas? No podemos caer nosotros en esas áreas de error. El único que conoce todas las cosas es Dios. Por eso es una actitud correcta del cristiano, del verdadero hijo de Dios, esperar a ver qué va a hacer Dios. Esperar. No impacientarse, no desesperarse. Si es en una persona, si es en una situación, en lo que sea que usted con sus ojos ve algo, espere a ver qué es lo que Dios le muestra, que es la realidad de eso. La palabra nos dice en la segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo advierte a la iglesia de Corinto diciéndoles, no es sorpresa porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y yo les digo, mis amados hermanos, no podemos vivir nuestra vida diciendo que somos cristianos y guiándonos solo por los ojos. Escojo el carro por mis ojos, escojo la casa por mis ojos, escojo mi pareja para casarme con mis ojos. No podemos caer en ese error, mis hermanos amados. Cuando nosotros esperamos y confiamos en Dios, Él nos va a dar no lo bueno ni lo mejor, Él nos va a dar lo excelente. ¿Por qué? Porque lo excelente es lo que proviene de Dios. La palabra misma nos dice en el libro de Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando nosotros escogemos, tenemos el riesgo de fallar. Cuando nosotros nos tomamos a la ligera una decisión, vamos a perder. Pero si aprendemos a esperar en Dios y a confiar en Dios, amados hermanos, tendremos grandes victorias y grandes bendiciones. La bendición más grande de todas, saber que hicimos su voluntad. Y la voluntad de Dios es santa, buena, perfecta y agradable, mis hermanos. El profeta Samuel viene con un error grandísimo acá. Tiene en su pensamiento las cosas pasadas. Amada iglesia, nosotros no podemos tener esa clase de errores. Nosotros necesitamos despojarnos de lo que ya pasó. Nosotros necesitamos levantarnos en un tiempo nuevo con Dios. Y si usted en su vida cometió errores en su relación con Dios, es hora de que usted los deje ya en el pasado y de que empiece un tiempo nuevo con Dios. De que usted comience a confiar en Él, en su palabra. Entonces comienza a pasar uno por uno todos los hermanos de David, los hijos de Isaí, y no, ninguno de ellos le agrada a Dios. Ninguno, dice el versículo 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa
hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque es este. Qué tremendo que el propio papá menospreciaba a su hijo. Y hermanos, Dios nos ha hablado ya suficientemente de que nuestra propia familia nos menosprecia, nuestra propia familia nos critica, nuestra propia familia muchas veces nos desecha. Muchas veces es nuestra propia familia los que se comportan como enemigos, porque en vez de amar, en vez de apoyar, en vez de comprender, lo que hacen es criticar, lo que hacen es juzgar y atacar. Y David es el ejemplo de esto, porque su papá tiene la gran bendición de que el profeta, el reconocido profeta de Israel, va a ungir al rey. Lo va a ungir de sus hijos. Y el papá está wow, que no lo puede creer. Y le presenta a sus 7 hijos, desde el más alto y más grande, el mayor, hasta el menor. Pero en esos 7 no está David, el que Dios había escogido. ¿Dónde estaba David? Escondido. Desechado de los hombres. Apartado. Allá estaba David. Pero Dios sabía qué clase de hombre era. Y de allá le dice al profeta, sáquenlo de allá. Porque él es el que yo escogí, dice el Señor. Y apenas era un jovencito. Era bello de ojos. Un muchacho sincero. Un muchacho con inocencia. Un muchacho con una gran fe en Dios. Y es ungido como rey. Me llama la atención esto que sucede acá. Y el día viernes, nuestros 2 pastores, tanto el pastor Antonio como el pastor Mauricio, nos hablaron lo que aquí el profeta Samuel va a decir. Mire, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Qué tremendo que el Espíritu de Dios viene sobre Samuel, sobre David, y al mismo momento se aparta de Saúl. Y el día viernes, mis hermanos amados, nuestros pastores nos estuvieron hablando de esta situación. Amada iglesia, nosotros hemos sido una iglesia menospreciada. Mucha gente ha menospreciado nuestra iglesia, mucha gente ha menospreciado a los pastores, mucha gente ha criticado la clase de fe que ellos tienen, mucha gente los ha llamado estancados, quedados, de todo se ha dicho de ellos, y se les ha juzgado por su fe, porque son hombres que a pesar de que tuvieron títulos profesionales, ambos son abogados, con grandes posibilidades de haber ejercido en el área laboral y haber podido tener sus propias vidas, ellos tuvieron eso por basura y se consagraron ambos para Dios. Ellos, desde que el Señor los llamó, se consagraron para el Señor y han vivido de fe, dependiendo realmente de Dios. Y eso ha generado la crítica de mucha gente. Ahora, con la enfermedad de nuestro pastor Antonio, hace 5 años, nuestra congregación de Bogotá pasó momentos muy difíciles, terriblemente difíciles. Y ha sido una congregación muy atacada. Al interior de nuestra iglesia se levantaron hombres y mujeres muy crueles que maldijeron al pastor, que dijeron toda clase de mentiras del pastor Antonio, que él estaba así por un juicio, que él estaba así por desobedecer a Dios. Su propia familia se levantó en contra de él. Y esto no es oculto. Pero ellos fueron llamados por Dios, fueron ungidos por Dios y el Espíritu Santo jamás se ha apartado de ellos. Pero toda la gente que se ha levantado en contra de ellos, un día tuvieron un llamado, un día pudieron tener hasta algo como lo tuvo Saúl y fueron desechados por Dios. Pero mucha gente juzga a la ligera, mucha gente pone los ojos en las personas y mucha gente le cree a los Saúles. Mucha gente le cree a los Saúles y lo que ha habido en nuestra iglesia es una gran batalla entre la casa de David y la casa de Saúl. Y la casa de David con un varón de Dios llamado Antonio del Villar, nuestro pastor, el fundador, a quien Dios ha usado, no solamente con palabras, sino con poder de Dios y con testimonio. Un hombre a quien nosotros hemos conocido desde el comienzo y sabemos quién es él.
A su lado un gran escudero de la fe, su hijo espiritual, su primer hijo espiritual, llamado Mauricio, Javier Mauricio Gómez Santos, también le ha creído. También ha recibido un llamado y una unción del Señor. Y el Espíritu Santo de Dios también ha estado con él. Pero nuestra congregación se ha construido poco a poco, mis amados hermanos. Como las mejores cosas en Dios toman tiempo, llevan años, hasta que maduran y Dios viene y le da el crecimiento, como la mejor cosecha, mis amados hermanos. Jesús nos habló así en cuanto a la fe. Dijo que era como el grano de mostaza, una de las semillas más pequeñas, pero que una vez crece, llega a ser de las más grandes hortalizas. Y eso ha sido nuestra congregación. Pero yo creo que es tiempo de que dejemos el menosprecio. Nuestra iglesia en Bogotá es hoy el reflejo de la fe, de la supervivencia, del esfuerzo, de la perseverancia, de que se le ha creído a Dios, de que realmente se ha seguido adelante. Una congregación que pudo llegar a tener un buen número de personas, pero que con la enfermedad del pastor y con todos estos ataques violentos, espirituales y sobre todo de falsos hermanos, de falsos obreros, de malos obreros, de perros, de mutiladores del cuerpo, de lobos, con todos estos ataques, fue una congregación que quedó prácticamente, mis hermanos, solo el remanente. Y los cultos, los servicios que nosotros aquí desde Canadá veíamos de ellos en Bogotá, con poquitas personas, ese era el remanente. Y un remanente que antes de esta crisis estaba produciendo frutos y trayendo nuevas almas al Señor. Algo que realmente en su debido tiempo va a crecer y se va a multiplicar. Pero muchas veces procedemos con ligereza, juzgamos y criticamos, mis hermanos. Y aquí en Canadá, donde se ha visto como la bendición de Dios más visiblemente, más aparentemente, porque nos bendijo con un templo propio, porque pudimos llegar a tener un buen número de personas, nos dimos cuenta que lo que había aquí era hojarasca, mis hermanos, que no había frutos, que casi todo era hojarasca, y que nos llenamos fue de falsos hermanos, que nos llenamos fue de gente malvada y perversa de corazón, y Saúles por montones, pero creíamos que estábamos bajo la bendición y que la bendición de Dios es un lugar lleno. Y no entendemos cómo Dios juzga verdaderamente las cosas. Y en este tiempo, desde que la pandemia nos hizo congregarnos en casas y volver a estos servicios básicos y pequeños, desde este tiempo ha sucedido algo, mis hermanos amados. Y es que los David en nuestras congregaciones nos hemos levantado más en amor y pasión por Dios, nos hemos consagrado más, le hemos creído. Tal vez sí, hemos estado ahí, poquitos el remanente, pero cada martes, cada miércoles, cada viernes, cada domingo, siempre el mismo grupo y el mismo grupo, avivándonos, metidos con Dios, buscando el rostro de Dios. Y los Saúles, cada vez más apartados. Amada iglesia, necesitamos ser gente conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. En el momento en que el profeta ungió a David, en ese mismo instante el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. En el momento en que usted se consagra para Dios y le cree al Señor, el Espíritu Santo de Dios entra en usted y comienza a transformar su vida. Por eso es que usted empieza a producir frutos, pero frutos espirituales. Por eso es que usted se enamora de Jesús, se enamora de la palabra. Por eso es que usted dice, Señor, aquí estoy yo para lo que te pueda servir. Pero en el momento en que usted prefiere la comodidad y prefiere los aplausos de la gente y que la gente diga, wow, qué persona tan espectacular, pero usted sin involucrarse mucho en predicar el pecado, en hablarles de su error, en confrontarlos, en por amor traerles la salvación, sino que usted ahí tratando de sobrellevarlos, en ese momento el Espíritu de Dios se aparta de usted. Se aparta de usted. Porque la amistad con el mundo es enemistad
enemistad contra Dios. Y no podemos tener a Dios de enemigo, menos en tiempos tan terribles como estos. Amada iglesia, un momento más glorioso de David es cuando Dios habla bien de él. Dios es el que habla bien de él. Y de eso nos estuvieron hablando los pastores el día viernes. Dios fue el que habló bien de David. Por eso lo escogió. Y mire que lo que la gente, wow, destaca de la vida de David, que impresionante. Tal vez el hecho más reconocido en toda la historia de David es cuando él mata al gigante Goliat. Pero me llamó la atención de esta gran victoria. ¿Quién era David antes de que Dios lo ungiera? ¿Quién era David antes de que Dios lo ungiera? En el capítulo 17, versículo 34, porque viene David a pelear con este gigante que tiene, Goliat tiene atemorizados a todos. El más cobarde, el más miedoso de todos era Saúl. Y si el rey, que era el más alto del pueblo, dice la Biblia que de hombros para arriba no había hombre tan alto como Saúl. O sea, al hombre más alto de Israel, Saúl le llevaba la cabeza. Es un tipo altísimo, un tipo de 2 metros o quizás más. Y ese tipo tan alto y tan grande era el más miedoso y el más asustado, porque el espíritu de Jehová se había apartado de él. La palabra nos dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos da a los que somos ungidos por Él, a los que tenemos el Espíritu Santo. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, pero ahora haga la ecuación al contrario, cambia la ecuación. Usted no tiene el Espíritu Santo, está lleno de miedos, de temores. Tiene miedo de perder su hogar, tiene miedo de perder sus hijos, tiene miedo de perder su salud, tiene miedo de perder su estabilidad económica. ¿Por qué? Porque el miedo es lo contrario a la fe. El miedo es el reflejo de que la fe en Dios no está en ese corazón. Cuando usted tiene esos temores de perderlo todo, significa que usted no ha perdido su vida para ganar a Cristo. Usted necesita perder su vida para salvarla, dijo Jesús. ¿Qué significa eso? Usted necesita dejar el miedo. ¿Qué importa si perdemos las cosas materiales? ¿Qué importa, mis hermanos? Si tenemos a Cristo, tenemos todo. El que tiene a Dios tiene la vida. Lo tiene todo. Pero hay gente que su vida, su gozo y su felicidad es lo material. Y apenas le falta algo de lo material, ¡ay! Se aflige. Y no, mis hermanos, ¿dónde queda el gozo de la presencia de Dios en nuestra vida? Que es un fruto del Espíritu Santo. Mire quién era David. Dice el versículo 34, David respondió a Saúl, porque Saúl le estaba diciendo, no vayas a pelear contra ese gigante, tú no puedes ir así, muchachito, jovencito, necesitas una armadura y necesitas esto. Y semejante cobardón dando el ejemplo, semejante cobardón dándole instrucciones a David. Oiga, cuánta gente que no es espiritual, cuánta gente que no ora, cuánta gente que no tiene una relación con Dios, que jamás ha escuchado su voz, viene y le dice a uno, oiga pastor, ¿y por qué no esto? Ay pastor, yo creo que usted fue acelerado en esto otro. Ay pastor, hermano, ¿cuántos Saúles vienen a hablarle a uno? Y uno con qué paciencia y con qué amor tiene que agachar la cabeza y escuchar las barrabosadas de un montonón de gente carnal y terrenal, hermano. Por respeto, hermano. Pero hay mucho atrevimiento y hay mucha incredulidad y muchísima religiosidad. Y yo digo, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo va a venir el Espíritu Santo con poder sobre las vidas y los va a transformar? ¿Cuándo será que la gente se va a disponer a decir, yo le voy a creer a Dios y voy realmente a consagrarme para el Señor? Voy a hacer lo que la Biblia diga, cueste lo que me cueste. Es la palabra. Pero no queremos menguar, no queremos sacrificar, no queremos perder lo terrenal, no queremos dejar la idolatría, queremos seguir siendo obstinados. Es un gran pecado delante de Dios que hoy tiene que acabarse. Versículo 34 dice, 1 Samuel 17:34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, o sea, no era nadie. Y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y
Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Aleluya. Y dice David más, dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hermano, yo no puedo entender esta escena como un jovencito. Yo ahora estoy viviendo en el campo prácticamente y hemos tenido visitas de algunos coyotes y ahora necesito tener un palo por ahí a la mano cuando salgo así a oscuras o algo porque sé que hay coyotes por acá en el área. Y no puedo entender, yo tengo fuerza y puedo defenderme de un animal de esos, pero no puedo entender cómo un jovencito se enfrenta a un león, se enfrenta a un oso, le arranca el corderito, que no era de él sino de su papá. Mire el celo, mire la responsabilidad, el compromiso con lo que Dios le había dado. Este hombre lo peleaba, este hombre iba y se lo quitaba al león, se lo quitaba al oso, y si el oso se le venía o el león se le venía, David se agarraba con ellos. Hermano amado, eso es lo que Dios quiere sacar de nosotros que teníamos en el mundo. En el mundo éramos comprometidos con algo. Yo era muy apasionado en el fútbol. Era un hincha que defendía a mi equipo, que es de los peores del mundo. Y lo defendía a muerte. Y me ponía la camiseta orgulloso. Iba los domingos y gritaba allá en el estadio. Y, ¡oh! Y me conocían por apasionado de ese equipo que era de los peorcitos. Amado hermano, esa pasión era la que Cristo quería, pero para Él. Y es la que hoy Él usa. Ese talento que usted tuvo en el mundo, esa inteligencia en los negocios, esa habilidad de hablarle a la gente, de resolver situaciones, ese talento es el que hoy Dios quiere, pero para Él. Para que usted diga, bueno, me voy a involucrar en la obra de Dios, voy a entregarle mi vida, y así como yo era de hábil para hablar con la gente y de resolver situaciones, así mismo ahora voy a hacer con esa habilidad ganar almas, con esa misma habilidad voy a organizar una predicación, voy a organizar un grupo familiar, voy a hacer algo en la obra de Dios. Cada uno de esos talentos y dones que usted tenía en el mundo, eso tan especial que usted tenía allá, es lo que ahora Dios quiere traer a su vida y usarlo con poder. Fíjese que David fue el único en Israel que no tuvo miedo del gigante. ¿Por qué? Porque David sabía en su corazón que si el oso o el león lo atacaban, él sabía que tenía un Dios en el cielo que lo defendía, que le daba la fuerza o la destreza para destrozar esos animales. Yo no me imagino enfrentando ni un oso ni un león. Sé que aquí en London han aparecido algunos osos. Sé que la defensa contra un oso es coger un palo y golpearlo en la nariz, en el hocico, porque es el lugar más sensible y lo deja aturdido. Pero no me imagino metiendo mis manos en las quijadas del oso, peleando con él y agarrando un palo, un cuchillo o algo. No me imagino en esa situación. Mucho menos un león. Estamos hablando de un jovencito que en el campo donde nadie lo veía, a solas, sabía quién era Dios. Y ese tiene que ser usted. Usted tiene que ser hoy libre de los miedos y de los temores. Enfrente al enemigo. Al toro se le coge por los cachos, dice la palabra. Bueno, dice la gente en el mundo. Pero la palabra del Señor sí nos dice a nosotros que no podemos tener espíritu de cobardía. No, Dios no nos dio espíritu de cobardía. Aquí ninguno tiene pluma ni cacarea. Somos valientes, somos guerreros de Dios. Y es uno de los hechos más destacados de David. Cómo va enfrenta al rey y le dice, mira rey, va a haber hoy una victoria, pero no va a ser por parte mía, va a ser porque Dios fue ofendido por lo que ese incircunciso, o sea, ese pagano está diciendo en contra de él. Es Dios el que lo va a destrozar hoy. A través de mí o a través del que sea. Y es lo que usted necesita hoy comprender en su corazón. Usted necesita tener esa confianza en Dios. Hermanos, si su familia no es salva, es Dios el que les va a traer salvación. Usted haga su parte. Usted póngase en pie de batalla. Usted despójese de sus errores. Si usted ha sido un religioso, jamás el religioso gana a su familia para Cristo. Jamás. Los ahuyenta, hermano. Los saca corriendo. Conozco casos de muchas familias
que han tenido un religioso en la casa y ellos no quieren saber nada de Dios por el religioso. Porque predica y habla de Dios y su vida no tiene ni un fruto. No, usted haga su parte, usted enfrente a los demonios, usted ore, usted ayune por su familia, conságrese a Cristo, ámelos, mi amado hermano. Y verá cómo Cristo es el que va y derrota todos esos demonios que tienen atrapada a su familia, en la idolatría, en la avaricia, en la codicia, en el rencor, en tanto pecado que nuestra familia tiene. Es la actitud. Y mis hermanos, termino aquí en otro de los momentos más importantes en la vida del rey David. Y este es uno de los momentos, a pesar de que es uno de los momentos más importantes, no significa que sea un momento bueno. Es un momento bastante negativo. Y se encuentra aquí, vaya conmigo por favor, al segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Yo les había recomendado que leyeran Génesis, toda la historia de Abraham, desde el capítulo 12, que lo leyeran hasta el 22, 10 capítulos. Bueno, la historia de David les va a tomar un poco más de tiempo, porque pues la encontramos desde el capítulo 16 de primero de Samuel, todo el resto del libro y todo el segundo libro de Samuel completo. Encontramos la vida del rey David, pero qué interesante que usted pudiera hacer esa tarea esta semana, sentarse y decir: voy a leer la historia, voy a ser obediente a lo que el pastor me sugirió con amor y voy a leer la historia de David. Yo sé que aquí hay gente que le encanta la lectura, mi amado hermano, cójala y léala, y a solas, y tome apuntes, y subraye las cosas que a usted le llame la atención, y se va a dar cuenta que lo que yo le hablo acá no es una exageración. Se va a dar cuenta que realmente lo que yo le hablo aquí a usted es la palabra de Dios. Mire lo que pasó con David. David igual está en un momento de gloria, igual que Saúl. Está en un momento de prosperidad, el reino está ya con él, ya fue ungido 3 veces como rey, ya es el rey sobre Israel y sobre Judá, o sea, sobre la nación entera. ¡Wow! Es un tremendo hombre de Dios. Y le pasa lo que le pasa al cristiano cuando prospera. Hermano, el 99.9% de los cristianos cuando prosperan le pasa lo que le pasó a Saúl antes de ser desechado y le pasa lo que le pasó a David. Se enfrían, se vuelven tibios y se apegan a las cosas, a la plata, les gusta el buen carro que compró, les gusta la casa, se enamora de la casa, se enamora de los hijos, se enamora tanto de la familia que ya Dios es el segundo, tercero, cuarto o quinto. La prosperidad es un gran enemigo del cristiano si no se tiene un corazón recto para con Dios, si no se ponen frenos en la vida. Mire lo que pasa. Versículo 1, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Se da cuenta del error de David? Dice el versículo que en ese tiempo en que los reyes deben ir a la guerra, o sea, en el tiempo en que el rey debe estar al frente, metido y consagrado, en ese tiempo David mandó a otro. En ese tiempo David dijo: no, yo no voy, que vaya mi general Joab. O sea, trayendo esta palabra a nuestro tiempo como cristianos, sabemos que Estados Unidos, hermano, yo no entiendo qué pasa con Estados Unidos. Cómo ofendieron ellos a Dios que los está juzgando. Como una nación que se están quemando con incendios en California que están rompiendo los récords que tenían. Y al mismo tiempo están siendo golpeados por 2 huracanes fuertísimos. Con inundaciones, con desastres, con gente muerta también. O sea, por un lado de la nación incendios y el otro lado huracanes y lluvias, inundaciones. ¡Wow! En medio de una pandemia, en medio de la posibilidad de una guerra civil por las elecciones. Hermanos, estamos viendo realmente a Dios juzgar. Sabemos que esta pandemia Dios la trajo para que los cristianos nos consagráramos con Él, nos dedicáramos a levantar el altar familiar, nos dedicáramos a avivar el fuego en nosotros, pero no, al igual que David, mucha gente, en vez de meterse más con Dios, lo que hizo fue alejarse más de Dios. Los que se estaban acercando un poquito a Dios, pues esta pandemia les sirvió para alejarse mucho más.
Y si antes estaban fríos, ahora están congelados. Cuando la palabra nos dice que era el tiempo de que David saliera a la guerra, David mandó a otro. ¿Y sabe qué le trajo eso a David? Le trajo la consecuencia. Porque cuando usted se aleja de Dios, vienen consecuencias a su vida. Por eso el cristiano tiene que abrir los ojos y despertar y estar siempre preparado para el Señor y atento a la palabra de Dios. Cuando su pastor le hable algo, usted no lo menosprecie, usted diga, es Dios que me está hablando a mí, es Dios que está usando a ese hombre para traerme un mensaje del cielo, para que yo reaccione, porque Dios me ama. Dígale a la persona que tiene al lado, Dios te ama. Y usted dígalo para usted mismo, Dios me ama. Pero debe haber un compromiso nuestro con Dios, debe haber un esfuerzo. Y David no quiso hacer ese esfuerzo. David se relajó, David se durmió, la prosperidad lo embotó. La prosperidad lo hizo desviarse. Y dice el versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Usted sabe por qué existe hoy en día la televisión, el cine, los deportes, los parques de recreación? ¿Por qué están los hobbies? ¿Por qué están muchas de las aplicaciones del celular? ¿Usted sabe por qué están todos esos pasatiempos y entretenimiento? Porque todo eso es el reemplazo de Satanás para el gozo que Dios da por el Espíritu Santo. El cristiano que tiene el gozo de Dios no busca entretenimientos, no busca pasatiempos, no busca ni siquiera el parque de recreación. Pero el carnal, el que es hijo del diablo, le encanta el entretenimiento, le encanta la tecnología, le encanta lo último, lo actualizado, las emociones. No logra tener un día a solas en paz ni con él mismo, ni con su familia, ni muchísimo menos con Dios a quien no conoce. Por eso necesita estar ocupado en muchas cosas. Hay gente que no tiene pasatiempos, no tiene hobbies, pero ¿sabe qué tiene? Un exceso de trabajo. Yo conozco gente así. Tiene exceso de trabajo. Y si tiene 10 minutos libres, ¿sabe qué hacen esos 10 minutos libres? Prender el celular y ponerse a jugar un juego en el celular. Y por eso sus vidas están cada vez peor. Por eso Dios no está en su vida. David está desocupado, tenía que haber estado allí en frente de esa batalla, porque Dios le había mandado a destruir a sus enemigos, pero David no fue, se quedó ocioso. Y en medio de la ociosidad, que es lo que pasa con muchos jóvenes, por eso yo les digo a los papás, no permita que sus hijos se acuesten tarde, no permita que sus hijos trasnochen, porque su hijo trasnochando y con un celular, hermano, olvídese que eso es lo peor. Lo peor, las peores horas son las de la noche. Las peores horas son las de la noche. Y David está desocupado, ocioso, y se levanta ya por la noche y dice, ay, bueno, ya comí, ya entonces hice aquí una cosa, hice otra. ¿Ahora qué hago? La ociosidad. Ahí se sube al tejado del palacio y empieza ahí a mirar de ocioso, a ver qué encuentra fisgoneando. Y encuentra lo que él estaba buscando, una mujer bañándose. Y dice, wow, está hermosa. No le bastó con las esposas que ya tenía, no le bastó con las mujeres que Dios le había permitido tener, sino que dijo, ¿quién es esta? Tráiganmela, me agrada. Y dice la palabra en el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. A él no le importó que era la mujer de Urías Eteo, uno de sus hombres valientes. A él no le importó que Urías sí estaba ya en la batalla y era uno de los hombres fieles y consagrados para Dios. A David no le importó eso. A David le importó su apetito, su deseo carnal. Y hermano, en esto yo le quiero advertir algo. El pecado usted no lo puede menospreciar. El pecado pone unas cadenas fuertísimas. Y la carne es terriblemente mala y corrupta, mi hermano. No menosprecie su carne. Por eso Dios nos manda orar, ayunar, leer la palabra, en todo tiempo buscar su presencia, tener alabanza. Porque le damos rienda a la carne y la carne nos puede hacer convertir en un monstruo como estos, mis hermanos. Y David ya había sido ungido por el Espíritu
por el Espíritu Santo. David ya era rey, ya había matado a Goliat, David ya había tenido múltiples victorias, le había perdonado la vida a Saúl 2 veces, David había hecho grandes proezas, pero cuando dejó su comunión diaria con Dios, cayó en su carne y volvió a ser un monstruo, el cual nosotros tenemos dentro de nosotros, ese monstruo todos los días que quiere salir y hacer cosas malas. Todos los días usted quiere pelear con su marido, todos los días usted quiere gritarle a su esposa, todos los días usted quiere hacer algo malo. ¿Por qué? Porque es en nuestra carne, nuestra naturaleza caída. ¿Y por qué no peleamos? ¿Por qué no hacemos cosas malas? Por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. De lo contrario sería inevitable. David cayó en esto, no contento con eso, hace todo un plan en el cual él trata de engañar a Urías para que fuera y se acostara con su mujer porque ella había quedado embarazada. No lo logró. Entonces, ¿qué hace? Hace lo peor. Versículo 15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Urías mismo llevó la carta que tenía la sentencia de su propia muerte. Un asesinato horrible ante los ojos de Dios. Horrible, porque la orden de David fue: cojan a este de los valientes y pónganlo en el frente de la batalla contra la muralla, que es donde matan a la gente. Pero no solo cuando esté ahí contra la muralla, eso no le bastó a David. Retírense de él, déjenlo solo para que muera. Qué muerte tan despiadada y tan espantosa. Y Dios estaba viendo todo esto. Dios lo estaba viendo. Murió desafortunadamente Urías, pero Dios no se iba a quedar callado. Dios no se iba a quedar callado. Dice la palabra en el versículo 27, y pasando el luto de la mujer, porque la mujer tuvo el luto por su marido. Dice: envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué dijo David? Ya mismo me arreglo con ella, se murió, ella ya pasó el luto. El luto consistía, según la palabra en el libro de Deuteronomio, en el primer libro de Samuel también está la descripción de un luto por un muerto. Consistía en 30 días de llanto, de humillación. También consistía en 7 días de ayuno. La mujer pasa su luto y David dice: ya el muerto al hoyo y el vivo al pollo, venga a ver. Y la cogió y se la llevó para su casa. Y ya fue su mujer, aquí nada pasó. Pero Dios estaba viendo. Y le desagradó el asunto a Dios, terriblemente. Y yo les quiero decir algo: eso que hacemos en nuestras casas, Dios todo el tiempo lo está viendo. Todo el tiempo lo está viendo. Hoy cuando empecé el culto aquí, a solas con la familia, les dije a mis hijos: este culto es para Dios, y ellos iban a transmitir. Entonces ya en Facebook les dije: no vamos a transmitir, porque esto no es un show, este es un servicio para Dios, y oramos y le cantamos al Señor sin estarlo transmitiendo. Y es la invitación que Dios nos está haciendo en casa. Yo le quiero pedir que el próximo domingo usted haga exactamente lo mismo. 10 de la mañana, todos están en sala, bien vestidos, bien dispuestos, y se colocan unas alabanzas y oración durante 1 hora, y a las 11 comienza la predicación. De otra manera, usted no va a lograr conectarse con Dios. Usted no va a lograr recibir la palabra de Dios, y mi amado hermano, va a llegar un momento en que el Señor va a decir: le di tanto y le di tanto que no quiso. Ok, le voy a dar a otro. Porque con Dios no se puede jugar, mis hermanos amados. Con Dios no se puede jugar. Dios nos está viendo. Dios sabe la forma en que estamos tratando al Espíritu Santo en casa. Dios sabe lo que estamos haciendo, mis hermanos. Por eso es un momento importante para reflexionar. Para reflexionar. Mire lo que pasó aquí. Capítulo 12. Natán el profeta amonesta a David. Por supuesto tenía que venir la amonestación. Por supuesto que tenía que venir. Y le da toda la historia, la descripción, y mire la palabra que le lanza, y le dice, versículo 7, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Y algo que yo subrayé en mi Biblia: y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. Imagínese este rey que ya había prosperado, era el rey más grande de Israel,
había crecido su reino, había derrotado todos sus enemigos, tenía riquezas, tenía ejército, tenía familia. Un hombre muy poderoso, totalmente lleno de la bendición de Dios, pero Dios dice que le hubiera dado aún más de eso. O sea, Dios tenía aún planes más grandes con David. Aún venían más cosas para David. ¿Cuántas bendiciones usted ya recibió? ¿Cuántas bendiciones hoy ya tiene usted? ¿Usted cree que eso es todo lo que Dios tiene para usted? Apenas puede ser el inicio. Por eso no podemos distraernos, no podemos conformarnos, no podemos estancarnos. No podemos estancarnos. La fe genuina consiste en creerle al Señor y desechar que tengo o no tengo. Vamos para adelante y vamos para adelante. La obra del Señor tiene que crecer. La familia hay que salvarla. Tengo que consagrarme en un ministerio para mi Señor, para mi Dios. Si digo que le amo, ¿cómo voy a servir al dinero más que a Dios? ¿Cómo puedo vivir únicamente para hacer plata y para Dios no muevo ni un dedo? Es tiempo de cambiar eso, mis hermanos. Dice el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Qué le está pasando a la iglesia cristiana hoy? Tienen en poco la predicación, tienen en poco el mensaje. Yo estoy aquí parado de pie en este púlpito, pero usted está cómodo en su cama, relajado, cómodo en su sala sentado. Tal vez algunos estén todavía en pijama, tal vez algunos estén comiendo mientras están escuchando la palabra de Dios. Están teniendo en poco la palabra de Dios. Están menospreciando la palabra de un Dios todopoderoso que por misericordia quiere levantar sus vidas. Pero no podemos seguir con la misma actitud. Necesitamos cambiar la actitud que tenemos con el Señor. Dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Usted no tiene que aparentar ser una persona bien delante de mí. Usted tiene que ser bien y recto es delante de Dios. Hay gente que le tiene temor al pastor. Hay gente que todo lo hace y que el pastor, pero delante del Señor son una porquería. No, mi amado hermano, deje eso. Si usted es de los que ha tenido una máscara y una máscara para una cosa y otra máscara para otra cosa, quítese las máscaras y vaya delante del Señor y diga, Señor, yo voy a ser sincero y necesito es un cambio de corazón. Necesito un cambio de corazón. ¿Cuánta gente aparenta así santidad y todo? Y ¡pum! Pornografía. ¡Pum! Peleados con la mujer. Insultos, malas palabras. No, mi amado hermano, es tiempo de cambiar. Dice el versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Y dice un juicio terrible. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Qué juicio tan terrible que recibió David. Sin duda alguna estamos hablando de los dos momentos más importantes de la vida de David. Cuando es ungido y vence al gigante, y cuando cae de la torre, de la plataforma que Dios le había levantado, cae por negligente, cae por mediocre, cae por carnal, y cae hasta el fondo, mis hermanos amados. ¿Cuántos cristianos, cuántos pastores, evangelistas, profetas, cuánta gente reconocida de Dios aún en un ministerio ha caído hasta el fondo, mis hermanos? En Estados Unidos hubo un ejemplo de un pastor hace muchos años, reconocido, muy usado por Dios, con emisoras de televisión y todo, emisoras de radio y cadenas de televisión. Y este hombre allá en Detroit lo cogieron en una casa con mujeres de la calle, con mujeres de la calle. Y fue noticia nacional, y qué vergüenza para el evangelio, qué vergüenza esto, mis hermanos. Pero es que lo que nosotros hacemos en secreto y es malo y no nos humillamos y no nos apartamos, Dios lo va a sacar a la luz en público y nos va a avergonzar. El Señor dice que el que se humilla, Dios lo exalta, pero usted se exalta, Dios lo humilla. Sea sincero con Dios, restaure hoy su relación con Él, y lo que usted sea a solas con Dios, así va a ser delante de la gente, mis hermanos amados. Y creo que es ese tiempo especial para todos.
Qué triste que el juicio venía con una sentencia de destrucción de su propia familia, de su propia casa. Y yo le quiero decir algo, amada iglesia. Es muy típico ver en estos tiempos familias desintegrarse, familias desbaratadas, familias destruidas. ¿Por qué? Por el pecado de sus padres. Porque sus propios padres pecaron, sus propios padres menospreciaron a los pastores, menospreciaron las autoridades de Dios, menospreciaron la iglesia de Dios. Creo que el mensaje del viernes fue muy claro. El pastor Antonio, el pastor Mauricio y el pastor que le habla, el pastor Carlos Talero, los tres fuimos llamados por Dios, ungidos correctamente delante de Dios, ordenados por Dios. Y se ha visto no solo en la predicación, en el testimonio, se ha visto con poder, con señales, con milagros, que Dios ha obrado a través de nuestras manos para la gloria de Dios únicamente, pero para confirmación de que usted, al hombre que está viendo aquí al frente, es un hombre y un varón de Dios. Un varón de Dios, que no se tuerce, que no vende la palabra, que he preferido que se vaya a la iglesia, que he preferido que se vayan montones de personas, pero no he cambiado el mensaje. ¿Por qué? Porque sé que lo que va a pasar aquí en London es lo que va a pasar en Neiva, en Bogotá y en las congregaciones de mi amado Jesús. Sé que va a venir un avivamiento. Cuando hablamos los tres pastores, hablamos del avivamiento que viene, de la gloria que Dios va a derramar. Y lo hablamos no porque seamos insensatos o ilusos, como nos han llamado. Lo hablamos porque es la promesa de Dios y somos y confiamos en el Señor. Y hoy es el momento de que usted mire las debilidades que tuvo Saúl y por qué fue desechado. Mire el error de David y cómo cayó en juicio. Jamás se apartó la espada de la casa de David. Su propio hijo le quitó el reino. Su propio hijo le quitó todas las mujeres y David tuvo que huir porque lo iba a matar. Entre sus propios hijos se quitaban la vida. Cosas terribles pasaron al interior de la familia de David. ¿Cuántos hoy su mayor tesoro es su familia? Hoy mi familia, mi familia, mi familia. Amado hermano, si su familia no tiene a Cristo en su corazón, se ama con el amor de ellos y ese amor humano un día va a fallar. Pero el hermano de Cristo, el hermano que tiene la sangre del Cordero de Dios en sus venas, es un hermano que no le falla, es un hermano que está fiel a su lado porque ama con el amor de Dios. Por eso su principal familia es la familia de la fe. La familia de la fe, que tiene a Dios como prioridad, que Dios es el principal en mi vida. Y hoy esta es la invitación para que usted haga de Dios el principal en su vida. Haga de Dios hoy lo primero en su vida. Quiero invitarlo a partir de este momento a que reflexione. Los juicios vinieron, la mujer había quedado embarazada, el niño se murió. David se volvió religioso, ayunó, oró, sí, David hizo todo eso, pero Dios dijo, ese niño se muere y el niño se murió. Nuestra religión no salva, mis hermanos. Nuestra religión no nos saca de los problemas. Solo Jesucristo puede realmente salvar nuestra familia. Solo el Espíritu de Dios puede obrar en nuestros familiares y cambiar sus corazones y hacerles entender su pecado y su maldad. Amado hermano, y si usted hoy está sin dinero o está pasando una situación mala y su familia está prosperando y wow, súper bien, hermano, dele gloria a Dios. Porque ¿qué le importa a usted que ellos ganen el mundo entero y al final pierdan sus almas? Tal vez Dios a usted le quitó la plata, tal vez Dios a usted le quitó la comodidad y todo eso para que usted ore y para que usted se consagre y usted se meta de verdad con Dios. Porque mucho cristiano con plata es peligroso. Porque se duerme, se vuelve tibio, se vuelve orgulloso, soberbio. ¡Wow! Ahora tengo. No tiene nada, hermano. La plata no es nada. La plata no es nada. Cristo es todo. Cristo es todo. Vamos a orar. Vamos a terminar este mensaje en un tiempo de liberación. Porque la idea de este mensaje es que lo tomemos como ejemplo para ser libres. Y si hoy usted está en una posición como la de Saúl, que le gusta más la gloria de los hombres, ¿qué piensan de usted los hombres? A mí hay gente en Facebook que ya no me sigue por las publicaciones que pongo, porque confronto, porque hablo la verdad, y ya no me siguen. A mí qué me importa lo que la gente piensa, me importa lo que el Señor piense de mí. Pero si usted tiene ese pecado de la gloria de los hombres, hoy es el día de su liberación. Póngalo delante del Señor y dígale, perdón Señor, me gusta que la gente me alabe, me gusta que la gente diga cosas bonitas de mí, me preocupa que hablen mal de mí, entonces pídale perdón al Señor hoy por eso. Si usted está en un pecado de obstinación, que usted dice y usted cree que tiene que ser así, pero es contrario a la voluntad de Dios, hermano, pídale perdón al Señor por eso.
Si usted hoy tiene idolatría en su vida, avaricia, amor por el dinero, si hoy usted tiene idolatría familiar, si hoy usted tiene la idolatría de su carro, de un hobby, de un pasatiempo, si usted fue llamado al ministerio y se ha vuelto como David, perezoso, que no va a la guerra, que no va a la batalla, que no ora, que no busca a Dios, a pesar de que tiene un ministerio, pídale perdón al Señor. Este es el tiempo de liberación y Dios ha abierto realmente hoy un tiempo de misericordia. Sí, Dios hoy ha abierto un tiempo de misericordia, por eso me envió con este mensaje. David escuchó la reprensión, escuchó el juicio, sabía que venían las consecuencias, pero rápido, si usted lee la palabra, rápido le pidió perdón al Señor y dijo: contra Jehová he pecado. Y lea el Salmo 51, porque el Salmo 51 fue escrito por David después de la reprensión de Natán. Límpiame profundamente de mi pecado, límpiame más y más, Señor. Contra ti solo he pecado. Tenga ese tiempo hoy con Dios. Vamos a orar. Vamos a hacer este tiempo de ministración. Usted ahí en su casa, el pecado que usted sabe que está cometiendo, en este momento comience a pedirle perdón a Dios. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo he predicado tu palabra, Señor, como tú me la enviaste a predicar. Este mensaje, Señor, que has puesto hoy en mi corazón, que es también el reflejo de lo que ha sido mi vida, no una vida perfecta, una vida con errores, con desaciertos y con pecados, Señor. Aún después de conocerte, Señor, he cometido muchos errores y he pecado contra ti, pero sé, Señor, que has sido fiel y compasivo. Sé que has sido misericordioso una y otra vez, Dios, y como tú me has levantado y me has dado la oportunidad de enderezar mi camino, de apartarme de mi pecado y de volverme, Señor, otra vez a tomar tu mano y a seguir contigo, así te pido hoy, Dios, en el nombre de Jesús, que obres con tu pueblo. Hoy yo te pido por aquel, Señor, que está arrepintiéndose en este momento por la idolatría familiar, por la avaricia, por la mediocridad, por el miedo, porque prefiere trabajar en el mundo que trabajar para ti, por aquellos que saben que tienen un llamado, un ministerio y que no están haciendo nada por ti, Señor, que están ociosos como estuvo David, o aquellos que están dedicados a sus cosas y han descuidado lo tuyo, Señor. Hoy te pido que perdones cada persona que se está humillando y arrepintiendo delante de ti, aquellos que destruyeron sus hogares y sus vidas por su obstinación, por su orgullo, porque les ganó la soberbia. Perdona, Señor, perdona hoy, Dios. Quita el pecado de tu pueblo hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que están en pecados sexuales, rompe eso, rompe esa ligadura sexual, Señor, en el nombre de Jesús. Trae liberación hoy, Señor, de espíritus de fornicación, de espíritus de pornografía, de espíritus de inmundicia sexual. Libera hoy con poder a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen problemas en su carácter, contiendas, gritos, maledicencias, rompe eso. Aquellos que están peleando con la incredulidad, rompe la incredulidad hoy, Dios, en el nombre de Jesús. Y liberta, 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 Espíritu Santo, liberta, que este es tu tiempo. Unge con poder, Señor, aquellos que como niños se están humillando en este momento, aquellos que están allí arrodilladitos, Señor, que están pidiéndote misericordia, libértales y muéstrales tu amor. Muéstrales tu amor y tráeles un refrigerio del cielo, Señor, un reposo y un descanso. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Dice tu palabra. ¿De quién temeremos, Señor? Cuando se juntaron contra mí los angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Señor, permite que hoy todo enemigo espiritual caiga delante de nosotros. Rompe todo ataque espiritual en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te pedimos por nuestros pastores, Señor. Bendecimos a nuestros pastores, Antonio y Mauricio. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Porque son varones santos de Dios. Porque son hombres rectos, son hombres íntegros. Son hombres que predican tu palabra, Señor, sin querer agradar a nadie. Que con mucho amor y sabiduría luchan cada día para ganar almas, Señor. Para expandir, Señor, tu reino. Para que la salvación llegue a muchos.
Úsales con más poder. Bendíceles en todas sus áreas, Señor. En su salud física, Señor. Bendíceles, Señor, con dones, con más dones espirituales, más fuertes, Señor, con mayor fuego, con mayor avivamiento, con mayor unción. Bendíceles en su área económica, Señor. No solo supliendo, sino prosperando, Señor, en el nombre de Jesús. Y añade, Señor, a Bogotá, a Neiva y aquí a London, las almas de aquellos que han de ser santos, Dios. En el nombre de Jesús. Y te pedimos, Dios, por aquel que tenga un espíritu como el de Saúl, que es muy agradable y muy apetecible ante los ojos de los hombres, pero que es desobediente contigo, que es obstinado contigo, que se ha rebelado a tu palabra, que dice, no, yo en eso sí no me meto y eso no es así conmigo, yo veré cómo llevo mi relación con Dios. Te pedimos misericordia por aquel. Ten misericordia del orgulloso, ten misericordia del soberbio y, Señor, visítale y toca su corazón y ablándale ese corazón de piedra y hazle entender la necesidad de la salvación, hazle entender la urgencia de los tiempos que estamos viviendo, que es tiempo de humillación, que son tiempos de juicio donde el soberbio y el orgulloso será juzgado, Señor, pero que el humilde, Señor, el quebrantado de espíritu, morará contigo en tu presencia, Padre. Dios, gracias y ten misericordia de mí que predico esta palabra, que, Señor, todos los días batallo, Señor. Permíteme, maravilloso Dios, levantarme, Señor, en poder, levantarme en santidad y en unción. Permíteme, Dios, con fidelidad, levantar esta obra, esta casa espiritual, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, construir los cimientos sólidos, fuertes, Señor, cerrar las puertas, Señor, levantar muros y murallas alrededor de esta congregación, vallados alrededor de esta congregación, Dios, en el nombre de Jesús, y bendice el remanente fiel, bendice a tu pueblo que ha permanecido fiel, Señor. Perdona a todo aquel que me critica. Perdona a todo aquel, Señor, que dice cosas malas de mí. Perdona a todo aquel que me resiste por mi carácter o por mi forma de ser. Perdona a todo aquel, Señor, que ha levantado su dedo acusador contra mí. Perdona a todo aquel que me ha maldecido. Perdona a todo aquel, Señor, que desea que me vaya mal, que desea que me caiga, para entonces decir, ve, teníamos la razón. Padre, perdónalos. No les tomes en cuenta ese pecado. Yo los perdono de corazón y pido que les perdones, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben que al criticarme a mí te están criticando a ti, Señor. Ellos no saben que al maldecirme a mí están desatando maldición para sus vidas. Ten misericordia de ellos y perdónalos, Señor, y hazles entender que contigo no se juega, que tú eres Dios santo, celoso y poderoso. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Desata esa promesa que nos diste. Bendice a los que nos bendijeren y maldice a los que maldicen, Señor. En el nombre de Jesús fue tu promesa, Dios. Fue tu promesa. Pero nosotros pedimos misericordia por nuestros enemigos y adversarios. Pedimos tu compasión y tú, Señor, que vengas con poder sobre esas vidas, Dios. Porque yo no quisiera ver a mis enemigos en el infierno, no. Yo quisiera ver que se arrepienten, que se restauran sus vidas y que se salvan y van al cielo. Ese es lo que yo quisiera, Señor. Que aun el que más me odie y me aborrezca se pudiera arrepentir y arreglarse contigo y ser salvo, Señor. Que ninguno de ellos se perdiera, ni uno solo de ellos se perdiera, Dios. Ese es mi deseo en mi corazón, Señor. Y bueno, Padre, ponemos delante de ti todas estas cosas. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús y descansamos en ti. Descanso en ti esta palabra, Padre. Y bendice a todo aquel que va a hacer esta tarea con juicio y que va realmente a leer la vida de David, Señor, como lo tuve yo que hacer. Leer la vida de David, mirar cada uno de sus detalles y sus cosas, para venir y hablar no cualquier palabra ni cualquier cosa, sino hablar con sabiduría y sabiendo, Señor. Bendícele, Señor. Y también, Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a todo hermano que ha diezmado, que ha ofrendado, aquellos que siguen fieles, Señor, a tu palabra, aportando para tu obra. Ten misericordia del ladrón, ten misericordia del hipócrita, el que dice que es hermano pero que roba sus diezmos, o del que dice que es hijo de esta casa y manda sus diezmos a otros lugares y dice, no, yo a ese pastor no le voy a dar nada, mejor voy a dar dinero en mi país o en mi... Ten misericordia de ese, Señor. Perdónale porque él no sabe lo que está haciendo. Ten compasión de él, Señor, y permítele enderezar su camino. Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias y descansamos en ti, Señor. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Gracias mis hermanos amados, les enviamos un saludo muy especial, mi esposa y mis hijos. Desde acá, mi hermano Sammy también está aquí con nosotros hoy aquí muy fielmente como siempre, con su corbatica puesto muy en orden porque él para el Señor se arregla, nuestro hermano Sammy. Les amamos mucho y como siempre les recordamos que estamos a su disposición entera. Si necesita peticiones de oración, si necesita un consejo, alguna palabra, lo que sea que necesite y que le podamos ayudar, aquí estamos para servirles. Les amamos mis hermanos. Dios los bendiga.